Encontré un arete bajo nuestra cama. Y yo no uso aretes. No hice un escándalo. No dije nada. Solo lo guardé en el bolsillo. Y esperé a ver si él decía algo. La primera vez que lo vi, pensé que era basura. Una tontería caída entre el polvo. Pero algo en el brillo, en la forma, me obligó a agacharme. Era pequeño. Dorado. Con una perla falsa colgando. No era mío. Nunca había sido mío. Yo no uso aretes. Nunca. Ni para fiestas. Ni para salir. Desde niña, no puedo usarlos. Me duelen. Me dan alergia. Lucas lo sabía. Y sin embargo, ahí estaba. Abajo de nuestra cama. Ya al lado de él. Ese día estaba limpiando. Nada especial. Él se había ido temprano al trabajo, como siempre. Y yo, con la casa en silencio, empecé a mover muebles, sacudir esquinas, hasta que lo vi. Fue como encontrar una grieta en una foto perfecta. Pequeña. Casi imperceptible. Pero real. Lo recogí con 2 dedos, con cuidado. Como si me fuera a quemar. Lo giré. Lo observé contra la luz. Y me pregunté, ¿de quién? No teníamos visitas femeninas en casa. No había amigas que durmieran aquí. No teníamos hijas. No teníamos excusas. Sentí un frío en el estómago. No era solo el arete. Era el silencio alrededor del arete. La ausencia de cualquier explicación lógica. Y sobre todo, el lugar donde lo encontré. Porque no estaba en la sala, ni cerca de la puerta. Estaba debajo de nuestra cama. Ya al lado donde duerme Lucas. Respiré hondo. No lloré. No grité. Lo guardé en el bolsillo. Me lavé las manos. Y seguí limpiando como si no hubiera pasado nada. Esa noche, cuando Lucas volvió, lo miré distinto. No porque quisiera, sino porque ya no podía verlo igual. No le dije nada. Lo observé. Lo escuché hablar de su día. Vi cómo dejaba su mochila en el mismo lugar. Cómo se quejaba del tráfico. Cómo se duchaba. Cómo se acostaba. Y entonces, por primera vez, noté algo que antes no veía. Un guión. Una rutina perfecta. Demasiado perfecta. Él me abrazó para dormir. Yo lo dejé. Y mientras él cerraba los ojos, yo abría los míos. Y supe que al día siguiente iba a buscar la otra mitad del arete. Porque nadie pierde solo uno. Y si había un segundo, significaba que lo que yo temía no era solo paranoia. Era el principio de algo que estaba por romperse. Y yo necesitaba estar ahí para ver cómo caía todo. A la mañana siguiente, esperé a que Lucas saliera. No fingí estar dormida. Solo lo observé vestirse como siempre, tranquilo, sin apuro. Me dio un beso en la frente como si todo estuviera bien, como si mi mundo no estuviera a punto de tambalearse. Apenas cerró la puerta, empecé a buscar. Fui primero al baño. Revisé cajones, estantes, hasta el cesto de ropa sucia. Nada. Luego fui a su lado del armario. Me detuve en su chaqueta gris, la que más usaba. Revisé los bolsillos. Encontré una entrada de cine, un recibo de cafetería, un envoltorio de chicle. Cosas normales. Pero no el otro arete. Me agaché y busqué bajo la cama otra vez, esta vez con linterna. Nada más. Me fui a la sala. Busqué entre los cojines del sofá. Incluso en el cesto del reciclaje. Nada. Hasta que fui al cuarto de visitas. Un espacio que rara vez usábamos. Y ahí, en la esquina más lejana, detrás de una mesita auxiliar, algo brilló. Era la otra mitad. Mismo diseño. Misma forma. Mismo tipo de cierre. No había duda. Me quedé en cuclillas, mirándolo, con el corazón latiendo en los oídos. ¿Quién era ella? ¿Cuándo había estado aquí? ¿Dónde estuve yo mientras todo esto pasaba? Sentí una mezcla de rabia, tristeza y algo peor, humillación. Volví a mi cuarto. Coloqué ambos aretes sobre la mesa de noche, como 2 pequeñas bombas esperando estallar. Me senté frente a ellos, esperando que me dijeran algo. Que me contaran su historia. Pero los objetos no hablan. Solo pesan. Esa noche, cuando Lucas volvió,
Yo ya no lo observé en silencio. Lo miré como alguien que estaba a punto de decir algo definitivo. Y él, todavía no sabía que su mundo también estaba a punto de cambiar. Preparé la cena como siempre, pero sin probarla. Solo la movía con el tenedor, viendo cómo él hablaba y reía como si el mundo siguiera igual. Como si todo estuviera en su sitio. Hasta que ya no pude más. Lucas, dije, sin levantar la voz. Él levantó la mirada, curioso. Sí. ¿Quién perdió sus aretes en nuestra casa? Se congeló. Solo por un segundo, pero suficiente. Un pestañeo más lento, una respiración retenida. ¿Qué? Los encontré. Uno debajo de la cama. El otro, en el cuarto de visitas. No dijo nada. Dejó los cubiertos sobre el plato. ¿Estás diciendo qué? Estoy preguntando, interrumpí. Quiero escuchar lo que tienes para decirme. Lo observé. No con furia. No con desesperación. Con algo peor, con decepción. Él se pasó la mano por la nuca. Una de sus tantas señales de incomodidad. No sé de qué hablas, intentó. ¿Vas a mentirme en la cara? El silencio se hizo largo. Y al final, lo dijo. Fue un error. No lloré. No grité. No le lancé nada. Solo asentí. ¿Quién es? Una compañera del trabajo. Asentí otra vez. Ya no necesitaba más. Porque lo supe desde el momento en que recogí ese primer arete. Porque el cuerpo lo sabe antes que la mente lo acepté. Porque las mentiras no siempre se dicen con palabras, a veces se caen al suelo y brillan entre el polvo. Esa noche dormí en el sofá. Y por primera vez, su lado de la cama se sintió tan ajeno como ese arete. Dormí mal. No por el sofá, sino por el vacío. Lucas no insistió. No vino a buscarme. No me preguntó si estaba bien. Y eso dolió más que el arete. Porque una cosa es la traición. Otra muy distinta es la indiferencia. A la mañana siguiente, se fue temprano. Me dejó una nota en la mesa. Hablamos más tarde. Perdón. Perdón. Así, en una palabra. Como si eso borrara lo que ya se había roto. No respondí. No le escribí. No llamé a nadie. Pasé el día con los dos aretes sobre la mesa. Mirándolos. Recordando. Pensé en todas las veces que él me abrazó por las noches. En las veces que juró que no tenía secretos. En cómo me miraba cuando decía, tú eres todo lo que necesito. Y sin embargo, ahí estaban. Dos aretes. Dos pruebas. Una mentira que no necesitaba más explicación. Esa tarde, abrí la computadora. Entré a su galería compartida en la nube. Y comencé a buscar. No estaba espiando. Estaba verificando. Y lo que encontré fue peor que lo que imaginaba. Fotos. Selfies. Una habitación de hotel. Él con una mujer de cabello largo y lacio, muy maquillada. Ella con los aretes puestos. Eran los mismos. Los mismos. No quise ver más. Cerré la pantalla. No lloré. No grité. Solo me levanté, fui a la cocina, abrí un cajón. Y saqué la cajita donde alguna vez pensé guardar nuestro anillo de compromiso. Puse los aretes dentro. Cerré la tapa. Y supe que ya no había marcha atrás. Esa noche no cené. No encendí la televisión. No llamé a nadie. Solo me senté frente a la ventana, con una manta sobre las piernas, mirando la calle en silencio. Recordé cuando Duques y yo nos mudamos juntos. Cómo armamos esa cama entre risas. Cómo prometió que ese espacio era solo nuestro. Cómo celebramos con pizza y vino barato porque no teníamos muebles, pero sí teníamos ilusiones. Pensé en mí. En quien era antes de él. En cuanto dejé de lado para sostener esa relación. En las veces que me callé cosas pequeñas, solo para no incomodar. Y ahora, era yo la que vivía incómoda. Él llegó tarde. No entró haciendo ruido. Supo, al verme sentada en la oscuridad, que no debía decir nada. ¿Puedo hablar? Dijo con voz baja. Asentí. Fue un error, repitió. No significa nada. La frase más vacía del mundo. No significa nada. Entonces, ¿por qué sucedió? ¿Cuánto tiempo?
Pregunté. Dudó. Tragó saliva. Bajó la mirada. Meses. Meses. No una vez. No un desliz. Meses. ¿La amas? No. Pero no me lo dijo mirándome a los ojos. Y eso fue suficiente. ¿Vino aquí? Silencio. Lucas. ¿Ella estuvo en nuestra casa? Más silencio. Y ahí fue cuando supe que sí. No necesitaba más pruebas. Lo había traído aquí. A nuestro espacio. A nuestra cama. Me levanté lentamente. Fui al dormitorio. Abrí el cajón donde guardaba sus cosas. Y empecé a sacar cada una de ellas. ¿Qué haces? Empacando tu parte de la historia. No gritó. No suplicó. Solo me miró. Tal vez entendió que ya no quedaba nada que defender. Porque hay cosas que no se reconstruyen. Hay confianzas que no se cosen. Hay traiciones que no se perdonan. Cuando terminé, dejé la maleta junto a la puerta. Me volví hacia él y le dije. No sé si esto te duele. Pero a mí ya me liberó. Y me fui a dormir. No lloré. Esa fue la parte más extraña. El dolor había pasado. Lo que quedaba era paz. La paz de quien por fin ve las cosas como son. Sin excusas. Sin adornos. Sin aretes falsos bajo la cama. A la mañana siguiente, él ya no estaba. No dejó nota esta vez. No dejó nada. Solo un espacio vacío en el perchero, y su taza favorita aún húmeda en el lavadero. Miré el apartamento como si lo viera por primera vez. Todo me resultaba distinto. Los cuadros que colgamos juntos, ya no significaban nada. Las risas que alguna vez llenaron el pasillo, ahora eran solo ecos lejanos. Abrí las ventanas. Dejé que el aire fresco entrara, como si pudiera llevarse su olor, su sombra, su ausencia. Me hice un café. Lo tomé sin azúcar. No porque me gustara así, sino porque ya no tenía a quien preguntarle si quería que le sirviera también. Ese día, llamé a mi madre. No le conté todo. Solo dije, terminé con Lucas. Ella no preguntó. Solo respondió, te estaba esperando. Esa frase me atravesó. Porque entendí que muchas personas a nuestro alrededor ven las señales. Pero esperan a que seamos nosotras las que despertemos. Pasé la tarde limpiando. No por obsesión, sino por necesidad. Limpiar era mi forma de reconstruirme. Saqué la ropa de él, doblé todo, la metí en cajas. Cada prenda tenía una historia. Una primera vez. Un abrazo. Una mentira. Cuando terminé, me senté en el suelo, en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo. Me sentí sola. Pero no vacía. No rota. No vencida. Sola y despierta. Y eso, en medio de todo, fue un comienzo. Porque a veces no hace falta que alguien te grite la verdad. A veces basta con encontrar una pequeña pieza de lo que no encaja. Una pista. Un objeto olvidado. Un arete. Guardé los aretes una vez más en la cajita. No los tiré. No por apego. Sino porque algún día, si volvía a dudar de mi intuición, quería tenerlos cerca. Como recordatorio. De que no estaba loca. De que lo sentí. Y de que tuve el valor de mirar la verdad de frente. Me duché. Me vestí. Abrí el correo. Volví al trabajo. La vida seguía. No perfecta. No feliz. Pero seguía. Y yo también. Y en esa quietud nueva. En esa casa que ahora tenía un solo cepillo de dientes. Un solo par de zapatos en la entrada. Y una sola almohada usada. Me di cuenta de algo simple y poderoso. No necesitaba a nadie para estar completa. Solo necesitaba volver a elegirme. Cada día. Aunque duela. Pasaron los días. Lucas no volvió. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni un intento de arreglo. Y eso, también dolió. Porque uno espera algo, aunque sea una disculpa tardía. Pero el silencio, ese sí deja marcas. No lo busqué. No lo mencioné. Solo dejé que su ausencia hiciera lo que tenía que hacer. Vaciar el espacio que había ocupado demasiado tiempo. La primera semana fue la más difícil.
Todo me hablaba de él. La taza del desayuno. Las películas pendientes. Su olor en una de mis bufandas. Pero también encontré espacios que eran solo míos. Tomé uno de esos espacios, la cocina. Antes, todo lo que cocinaba era pensando en sus gustos. Ahora, me atreví a experimentar. Un plato nuevo. Un desayuno diferente. Algo que solo a mí me apeteciera. Lo mismo pasó con el espejo del baño. Antes compartido. Ahora solo mío. Me miraba con más atención. Como queriendo reencontrarme con la mujer que había quedado al fondo de todo esto. Comencé a caminar por las tardes. No por ejercicio, sino por salud mental. Y en una de esas caminatas, me crucé con una librería pequeña. Entré sin pensarlo. Compré un cuaderno en blanco. Esa noche, empecé a escribir. No era un diario. Eran fragmentos. Recuerdos. Ideas. Y sobre todo, preguntas que aún no me atrevía a decir en voz alta. Una de ellas decía: ¿por qué no me di cuenta antes? Y la respuesta fue más dura que la pregunta. Porque no quería verlo. Empecé a descubrir pequeñas cosas sobre mí. Por ejemplo, me gustaba desayunar tarde los fines de semana. Y caminar sin rumbo con música lenta en los audífonos. Me gustaba estar sola, cuando la soledad era una elección, no una consecuencia. Una tarde, mientras acomodaba libros en el estante, encontré una caja con fotos antiguas. Había una de mí, con el cabello corto, sonriendo en la playa con una amiga que ya no veía. Esa mujer se veía libre. Y por un momento, sentí que ella me miraba desde la foto, como pidiéndome que la recupere. Así que decidí llamarla. Andrea. Mi amiga de la universidad. Hacía años que no hablábamos. Pero cuando escuchó mi voz, no me pidió explicaciones. Solo dijo: ¿dónde tomamos café? Nos encontramos 2 días después. Me abrazó fuerte, como si nada hubiera cambiado. Y ahí, entre sorbo y sorbo, le conté todo. El arete. La mentira. La ruptura. Andrea no me juzgó. No me dijo te lo dije. Solo escuchó, y al final, me dijo: perder a alguien que no te valora, no es perder. Es soltar peso. Volví a casa con esa frase en la cabeza. Y esa noche, al mirar la cama vacía, no sentí tristeza. Sentí ligereza. Estaba empezando a vivir sola. A reaprender lo que significaba cuidarme. No con rutinas compartidas, sino con decisiones propias. Fui al cine sola por primera vez en años. Me reí sin mirar si alguien más lo hacía. Y al salir, me compré una rosa blanca. Para mí. Porque nadie más necesitaba saber que yo estaba floreciendo. El domingo siguiente, hice algo más. Saqué las cajas donde había guardado sus cosas, y las doné. Todo. Camisas, libros, corbatas, perfumes. No quería que nadie más sufriera por ellas, pero tampoco las quería conmigo. No eran recuerdos. Eran restos. Y yo ya no era un museo de su presencia. Luego, compré nuevas sábanas. Color lavanda. No eran nuestras. Eran mías. Pinté una pared del dormitorio. Me manché los dedos, reí sola, puse música a todo volumen. Nadie me dijo que bajara el volumen. Nadie se quejó. Y ahí, frente a esa nueva pared, colgué una frase que escribí yo misma. No todo lo roto es una pérdida. A veces es el principio. Volví a mis rutinas. Pero diferentes. Con pausas. Con silencio elegido. Con mañanas más lentas y noches más honestas. Y de a poco, el dolor se volvió recuerdo. Y el recuerdo, se volvió aprendizaje. No volví a saber de Lucas. Una vez, alguien me dijo que lo vio con otra chica. No pregunté nada. No quise saber si era la misma. Porque su historia ya no era mi historia. Porque cuando aprendes a soltar, también aprendes a dejar de espiar el pasado. Ahora, cada tanto, abro el cuaderno. Ese donde empecé a escribir sin saber para qué. Y leo una frase que anoté una noche cualquiera. Una mujer se rompe. Pero también se reconstruye. Y cuando lo hace, ya no necesita ser salvada. Y esa mujer, era yo. Un mes después, recibí un mensaje. Era un número desconocido. Solo quería decirte que lo siento.
No por lo que pasó, sino por no haber sido mejor. No necesitaba firma. Sabía que era él. Miré el mensaje. No lo respondí. No por orgullo, sino porque ya no tenía nada que decir. Ni que preguntar. Ni que reclamar. El silencio que antes me dolía, ahora era mi escudo. Y entendí que no todas las respuestas se obtienen hablando. A veces, la mejor respuesta es tu ausencia. Apagué el teléfono. Fui a la ventana. La calle seguía su ritmo. Un niño corría con una cometa. Una señora paseaba a su perro. Un joven leía en una banca. Y yo. Simplemente existía. Sin peso. Sin angustia. Con una herida que ya no sangraba. Volví al cuaderno y escribí solo una línea. Hoy, volví a casa. Y no era la casa de paredes y muebles. Era yo. Porque todo este tiempo, sin darme cuenta, me había estado buscando. Y por fin, me encontré. Con el tiempo, empecé a notar algo curioso. La gente me decía que me veía distinta. Más tranquila. Más entera. Como si algo en mí hubiera vuelto al lugar correcto. Yo sonreía. No siempre sabía qué responder. Porque a veces no es que estés mejor. Es que por fin dejaste de fingir que estabas bien. Y eso, también es sanación. Una tarde, mientras volvía del trabajo, me detuve frente a una vitrina. Era una tienda de arte. Había pinceles, lienzos, frascos de pintura y acuarelas. Nunca fui buena dibujando. Ni en el colegio. Pero algo me atrajo. Entré. Compré un bloc, una caja de lápices y un set pequeño de acuarelas. Esa noche, pinté por primera vez en años. No me importó que no fuera bonito. No me importó que no tuviera técnica. Lo hice por mí. Por todo lo que me callé. Por todo lo que viví. Por todo lo que aún estaba dentro. Y sin darme cuenta, esa hoja con manchas de color. Fue la primera vez que me sentí completamente libre. Desde entonces, comencé a pintar cada semana. No lo compartía con nadie. No lo subía a redes. No era para mostrar. Era solo para mí. Algunas noches dibujaba formas sin sentido. Otras, paisajes rotos. O siluetas femeninas con grietas, con ojos cerrados y manos extendidas, como buscando algo. Cada trazo era una forma de hablar sin usar la voz. Con el tiempo, las figuras empezaron a cambiar. Las grietas seguían ahí, pero ahora las mujeres sonreían. Y en lugar de buscar, parecía que se estaban encontrando. Me di cuenta de que algo en mí estaba sanando de verdad. Un día, Andrea vino a visitarme. Le mostré algunas de las acuarelas. No porque buscara aprobación, sino porque confiaba en ella. Estás contando tu historia sin darte cuenta, me dijo. Y tenía razón. Cada página, cada mancha de color, era un capítulo de lo que había vivido. De lo que había dolido. De lo que estaba dejando atrás. Ella me propuso algo que me asustó. ¿Por qué no haces una pequeña exposición? Reí. Pensé que bromeaba. Pero no lo hacía. Hay muchas mujeres que necesitan verse reflejadas en eso. En esa transición. En esas heridas que se vuelven arte. Lo pensé durante días. Y un viernes, sin decirle nada, busqué un café cultural en la ciudad y pregunté si aceptaban exposiciones independientes. La respuesta fue sí. El lugar era pequeño, pero acogedor. Paredes de ladrillo, mesas de madera, luces cálidas. Un rincón perfecto para mostrar no perfección, sino verdad. Llevé 10 ilustraciones. Las monté con ayuda de Andrea. No les puse precio. Solo un título a cada una. Dolor y Dolor 2. Silencio. Cicatriz. Reencuentro. Raíces. Habitarme. Ella. Libre. Y una que titulé simplemente Yo. La muestra duró una semana. Vinieron pocas personas. Pero eso no importaba. Un día, una mujer de unos 50 años se me acercó. Llevaba una bufanda gris y los ojos hinchados. ¿Eres la autora de esto? Preguntó. Asentí. Ella señaló la imagen de una figura femenina rota, pero de pie. Esa soy yo, me dijo, sin dudar. Y en ese momento entendí que nada había sido en vano. Todo el dolor.
La sospecha. La traición. La ruptura. El vacío. Habían dado paso a algo más grande que yo. Habían construido una voz. Una que no pedía permiso. Una que no necesitaba venganza. Solo verdad. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela y me senté frente al cuaderno. Escribí solo una frase. Cuando rompes con alguien, también puede ser el comienzo de tu obra más valiente. Después de la exposición, algo cambió en mí. No por reconocimiento, sino porque entendí que podía comenzar de nuevo sin pedir permiso. Sin justificarme. Empecé a dar pequeños talleres de arte emocional los sábados por la mañana. Al principio éramos 4 mujeres en una sala pequeña, rodeadas de pinceles y silencio. Pero ese silencio era distinto. Era un espacio seguro. Un lugar donde podíamos llorar sin explicar, reír sin culpa y equivocarnos sin miedo. Una de ellas, Clara, era madre soltera. Otra, Valeria, se estaba separando. Y luego estaba Sofía, que aún no sabía cómo salir de su relación, pero ya se estaba preparando. Ninguna buscaba ser artista. Solo buscábamos no sentirnos solas. Y juntas, semana a semana, íbamos soltando peso en cada trazo. Un día, alguien preguntó por qué nunca hablaba de lo que me pasó. Les dije que ya lo había dicho todo. Solo que no con palabras. Lo dije con manchas, con rostros rotos, con líneas torcidas y colores fuera de lugar. Y ellas lo entendieron. Porque a veces, cuando una mujer se rompe, el mundo la mira como si hubiera fallado. Pero yo quería que ellas supieran lo que yo tardé en aprender. Romperse no es fallar. Romperse es una forma de empezar. Esa noche, al cerrar el taller, me quedé sola en la sala. Y por primera vez desde todo lo ocurrido, no sentí miedo. Sentí calma. Una calma nueva, que no venía de estar acompañada, sino de estar completa. Y ahí, entendí algo que no había podido nombrar hasta ese momento. Lucas fue parte de mi historia. Pero no era el final. Ni siquiera era el centro. Yo lo era. Y ahora, por fin, mi vida volvía a girar en torno a mí. Volví a casa con el cabello enredado por el viento, las manos manchadas de pintura y el corazón, en paz. Me preparé una cena sencilla. Encendí música suave. Y por primera vez en meses, me permití bailar sola en la cocina. Nadie me miraba. Nadie me evaluaba. Nadie me limitaba. Solo era yo. Y eso bastaba. Antes de dormir, abrí el cuaderno una vez más. Y escribí. El día que encontré ese arete, pensé que había perdido algo. Hoy entiendo que ese día, sin saberlo, me empecé a encontrar. Cerré el cuaderno. Apagué la luz. Y dormí tranquila. Como alguien que, por fin, volvió a casa, consigo misma. Nunca imaginé que un objeto tan pequeño pudiera cambiar mi vida. Un arete. Eso fue todo. Una perla olvidada bajo la cama. Y sin embargo, fue la chispa que me hizo ver lo que ya sabía pero no quería aceptar. Hoy han pasado casi 2 años. Ya no duele. No porque lo haya olvidado, sino porque aprendí. Me mudé a un lugar más pequeño, más simple, pero más mío. Lleno de mis colores, mis ilustraciones, mi olor. No guardo rencor. Lucas forma parte de una historia que ya no necesito repetir. Aprendí a confiar en mis sospechas. A no pedir perdón por sentir. Y sobre todo, a elegirme. Aún conservo el arete. No por nostalgia, sino como símbolo. De una mujer que supo irse sin escándalos. Y convirtió una traición en libertad. No idealizo el pasado. Pero le agradezco. Porque me empujó a crear una vida que sí es mía. Antes, quería que me eligieran. Hoy, me elijo yo. Y si tuviera que revivir ese instante bajo la cama, no lo cambiaría. Porque en ese momento de silencio, recuperé lo más importante. A mí.